clase anterior, les había dicho que el contencioso administrativo, que si el administrativo era el derecho del poder, el contencioso administrativo era el derecho del control del poder. Ok, entonces, habíamos conversado sobre el origen del contencioso administrativo, habíamos conversado sobre el origen del derecho contencioso administrativo que surgía del derecho del Consejo de Estado francés. Entonces, habíamos hablado del derecho del Consejo de Estado francés y ahora quería conversar sobre, para finalizar la idea de la clase anterior, las, los caracteres específicos que determinan la propia naturaleza del derecho contencioso administrativo. ¿Sí? ¿Cuál es esa? Que es un derecho especializado. Entendamos, derecho se puede definir, se puede dividir en derecho sustantivo y derecho adjetivo. Es decir, supongamos, derecho sustantivo sería el derecho que me confiere el derecho de propiedad a mí, el derecho de ser dueño, de tener el dominio de un inmueble, pongamos. Pero si alguien viene a perturbarme mi condición de dueño de ese inmueble, me quita la posesión y yo soy el dueño, el derecho sustantivo me da digamos, la titularidad de ese derecho. Pero si no existe un derecho que permita proteger este tipo de desmanes, por decirlo así, entonces, en ese caso, no existe ese derecho que me permita protegerme en esa materia, pues tampoco, ¿sí? Sería operativo. Entonces, por eso existe el derecho adjetivo o derecho procesal o procedimental. Procedimental en los casos en que se trate de procedimientos administrativos ante la administración pública. Entonces, es un derecho especializado desde el punto de vista del derecho es adjetivo, pero especial. ¿Por qué es especial? Porque cuando estoy hablando del derecho procesal, que es el derecho adjetivo, en términos generales, es como si una persona firma una letra de cambio con otra y bueno, se la va a cobrar. Son dos particulares que se encuentran pendientes en la materia, pero en este caso no se trata de dos particulares. Puede ser en una de estas personas que va a ocurrir al proceso es la administración pública, es el Estado. En términos generales se dice la administración pública, pero en forma específica o particular se habla del Estado. ¿Por qué se habla del Estado? Porque, porque el Estado, ¿sí? El Estado no solamente se expresa a través de la administración pública, ya conversaremos un poco de eso. Es un derecho dinámico, siempre va cambiando, como va cambiando la estructura del Estado, como van cambiando las formas de ejercicio del poder, como van cambiando también las formas de abuso del poder, porque el derecho contencioso administrativo es un derecho que permite controlar al poder por parte de los ciudadanos a través de los mecanismos de la jurisdicción. Es un derecho garantista porque se vincula directamente con las garantías relacionadas con el debido proceso y el derecho a la defensa y todas las garantías que tienen los particulares, las personas, en su relación con el Estado. Porque el Estado, cuando surgió el Estado moderno, el Estado republicano, por llamarlo así, surgió con ocasión de de la revolución, posterior a a la revolución francesa, el Estado francés determinó la existencia de que ese Estado, ¿sí? Que era laico, que no arrogaba sobre sí que un poder que dimanara del derecho divino, cuando ese Estado laico estableció su radio de acción, se pudo determinar por parte de los estudiosos del derecho y de las ciencias políticas que este Estado naciente tenía muchos más poderes que cualquier monarca, que el rey Sol, que es el signo del monarca absoluto, bueno, este Estado que estaba naciendo era mucho más poderoso, se inmiscuía en todos los aspectos de la vida de las personas. Es un derecho de control entonces, es un derecho procesal, es un derecho de doble instancia, salvo en la República del Ecuador, donde no existe doble instancia en esta materia.
Es un derecho ligado con la tutela judicial efectiva, es un derecho de equilibrio porque busca equilibrar los intereses públicos y privados en una toma de decisiones administrativas. Y por lo menos pongo el ejemplo, sí, ustedes, los participantes que están aquí están aquí en línea, sí, Peñalosa o Grey, este, cuando ustedes están en ejercicio de sus funciones, ¿sí? No porque excedan de ellas, ¿sí? Ni porque tengan ningún tipo de posición contraria a derecho, lo normal es que el ejercicio de las funciones de ustedes en el campo policial va a conllevar un desequilibrio. No vamos a acceder en igualdad de condiciones a ustedes ante de repente alguien que esté alterando el orden público, no va, siempre ustedes van a tener una posición privilegiada. Privilegiada en el sentido de que son la autoridad y están aplicando la ley, ¿sí? Entonces, como se produce ese desequilibrio, quiérase o no se quiera, se va a producir ese equilibrio, entonces el derecho administrativo va a surgir, el derecho contencioso administrativo va a surgir como una forma de generar un nuevo equilibrio. Les quería preguntar a ustedes, ustedes han sido, digamos, si no protagonistas, por lo menos observadores de casos donde se han generado problemas en el ejercicio de las funciones de la fuerza en la que ustedes trabajan y que se haya resuelto en la vía contencioso administrativa. Cualquiera de los dos me puede contestar. Bueno, mi doctor, acá en Ecuador, por ejemplo, ha habido dentro de nuestras funciones, ha habido enfrentamientos contra la delincuencia y obviamente nosotros ingresamos acá tal y cual a un proceso. Yo tuve en el año 2004 un enfrentamiento y producto de ese enfrentamiento hubo unas personas heridas y dos delincuentes fallecidos. Ok. Igualmente nosotros ingresamos a un proceso de investigación tal y cual como una persona natural y eso es lo que acá las leyes en Ecuador nosotros hablamos sobre el uso de la fuerza progresiva Ujú. para poder utilizar nuestra arma. Nosotros igualmente cuando hay este clase de eventos ingresamos a un proceso investigativo y con audiencias y todo. Nosotros dentro de lo que es la instrucción fiscal nosotros estamos, por las funciones que cumplimos, nosotros no somos ingresados detenidos al centro de rehabilitación social, sino que como nosotros tenemos que presentarnos periódicamente hasta que se terminen las investigaciones, mi doctor. Ok, y eso es muy adecuado, ¿verdad? Tanto que se produzca ese control como que tengan ustedes unas ciertas condiciones especiales de tratamiento porque, por la especificidad de las funciones que ustedes desarrollan. Sin embargo, pues las personas, los particulares, también ven que no es que ustedes ejercen un poder omnímodo, sino que también son objeto de control por el Estado. Eso es sano, eso es sano. De repente a veces, por ejemplo, el uso progresivo de la fuerza ha sido criticado y uno entiende que no es lo mismo realizar las funciones que ustedes realizan a yo estar de repente en una asamblea intentando legislarlas, sí. Hay estudios al respecto, pero pues nada quita, nada va a cambiar la realidad de cómo son los hechos en la, en la calle. Claro, y eso estamos nosotros también, por ejemplo, acá en Ecuador. Para nosotros, no sé, usted debe de escuchar las noticias, obviamente que dicen que nosotros podemos utilizar el arma, defendernos, todo, pero nosotros no tenemos, como Policía Nacional del Ecuador, nosotros no tenemos, bueno, tenemos una parte de fuero, sí, pero no está estipulado claro en la ley y tienen que cambiar el Código Penal, COSCOP, todo eso, para donde digan que nosotros podemos en sí realizar, hacer uso de la fuerza progresiva, en este caso, enfrentar un asalto o una balacera que exista en cualquier lugar de acá de Ecuador, para nosotros estar seguros que si es que hay un enfrentamiento y hay personas que fallecen del lado de la delincuencia, nosotros no ser objetos de investigaciones y todo eso, o mucho más que ha habido casos que van compañeros presos.
Sí, claro, eso ocurre y a veces es paradigmático. Entonces, quiero que entiendan algo. Hay una parte penal, pero también hay una parte contencioso administrativa, administrativa y contencioso administrativa del ejercicio de ustedes, ¿sí? Y que es bueno que la manejen aquí. Sí, Bueno, entonces, exacto. estamos hablando en este momento, quería conversar un poco sobre el contencioso administrativo en el Ecuador. Después vamos a revisar en otra oportunidad las características del venezolano, pero en términos generales el contencioso administrativo del Ecuador. En el Ecuador existía una ley de la jurisdicción contenciosa administrativa que regulaba parcialmente, porque pues contencioso administrativo siempre es así, regulaba parcialmente la, el ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Y por qué digo parcialmente? En Venezuela existe una ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa que regula la materia, pero para ejercer el contencioso administrativo tiene uno que recurrir a la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa, a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que regula el ejercicio de la acción contencioso administrativa en la sala político-administrativa y tiene algunos otros principios que rigen en la materia contencioso administrativa. Hay que estar presente porque estas leyes no establecen todo el procedimiento de forma concreta, entonces hay que recurrir al Código de Procedimiento Civil, en algunas materias al Código Orgánico Procesal Penal y en algunas pruebas específicas, como la prueba de informe, hay que recurrir a la Ley Procesal del Trabajo. Entonces, en el Ecuador también ocurre similar, si bien se ha tendido a codificar la materia procesal. No sé qué tan correcto sea esto, pero en el Ecuador existe un Código Orgánico General de Procesos que se aprobó en 2015 y va a entró en vigencia en 2016, creo que en mayo más o menos, por esta fecha de 2016. Entonces, en el Código Orgánico, en el Código Orgánico General de Procesos, ¿sí? Código Orgánico General de Procesos, se regula el ejercicio de la función de la jurisdicción contenciosa administrativa y se regula el de otros muchos procesos y va a tener normas que son comunes con el proceso civil y normas específicas con el proceso contencioso administrativo. Entonces, hay una definición, voy usando como una materia, como un material de referencia, una tesis que fue aprobada por una en una muy buena universidad del Ecuador, que es la San Francisco de Quito, por Lorena Vicuña, una doctora, obtuvo el máster en Derecho Administrativo en 2015 cuando se estaba en ese tránsito entre la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y el Código Orgánico General de Procesos. Quiero traer para que Jonathan tome en cuenta eso, en el Ecuador, ¿sí? Si bien hay una debilidad, que es que no existe una, una doble instancia. Es decir, por ejemplo, aquí en Venezuela se litiga, si usted litiga en el contencioso administrativo, litiga en unos tribunales superiores, ¿sí? Regionales en materia contenciosa administrativa y las decisiones de ellos se van y se determinan en los juzgados nacionales, se conocen en alzada, en doble instancia en los juzgados nacionales de la jurisdicción contencioso administrativa. Cuando algunas competencias van relacionadas directamente con el juzgado nacional, conoce en alzada como si fuera un tribunal de apelación en la sala político-administrativa. Algunas causas no se conocen sino en una sola instancia porque su conocimiento, su competencia solamente está relacionada de manera directa con la, la sala político-administrativa. Y se me olvidaba, en Venezuela también existen en materia de servicios públicos algunas acciones que se conocen por parte de
de los tribunales de municipios, son contenciosos administrativos de municipios que no han sido creados y entonces los tribunales de municipios normales conocen de esa acción y los tribunales superiores regionales, contenciosos, estadales en todo caso, contenciosos administrativos son los que conocen de esa alzada. Es decir, en Venezuela hay un principio de doble instancia, en Ecuador no lo hay, pero en Ecuador hay algo que no lo hay en Venezuela, que ya lo vamos a hablar, que es una acción que intentan que es intentada contra los particulares por parte del Estado. Y ya es una acción muy, muy curiosa y muy, digamos, muy útil dentro de las características de lo que es el, la, la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces, Mi ¿quién, doctor, dígame? una, una consulta. Dentro de lo que es el fundamento legal, lo Ujú. que manifiesta el artículo 259, que está establecido que el Estado tiene obligaciones y nosotros como ciudadanos también tenemos obligaciones. ¿Qué es una administración que nos puede juzgar a nosotros como ciudadanos del Estado? Pero me puede leer el artículo 259 Ya, textualmente de la el artículo, Constitución. sí, el artículo 259 de la Ley de Venezuela indica que establece que el Estado tiene obligaciones y derechos. La justicia contenciosa administrativa juzga al Estado, es decir, demanda o es demandado por las particularizaciones a quien ha afectado algún acto administrativo. Ok, en Venezuela, dice usted, claro, el Estado tiene unas obligaciones, sí, tiene unas obligaciones prestacionales, tiene unas obligaciones regidas todas por el principio de la legalidad. El contencioso administrativo es la extensión, tanto en Venezuela como en Ecuador, del principio de la legalidad. Es decir, el Estado tiene las competencias que definen las leyes, las ejerce como están determinadas en las leyes y está limitado su ejercicio a lo que digan las leyes. Entonces, cuando el Estado se sale de sus competencias, cuando realiza sus competencias, pero viola los medios y canales que debe realizar y por tanto vulnera las garantías de los ciudadanos, en ese caso los ciudadanos están determinados a demandar al Estado. Normalmente se habla de lo que se hace a través de actos administrativos, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, yo puedo anular el acto administrativo del Estado porque el Estado ordenó la demolición de mi vivienda, de la parte del frente de mi vivienda, porque resulta que yo me salía del alineamiento de vía. Entonces, eso ante un acto administrativo. Ahora, pero Peñalosa, imagínese esto. El Estado no emitió ningún acto administrativo e igualmente le destruyó, le demolió la parte inicial de su casa. ¿Qué acto administrativo va a anular usted ahí? ¿O cómo va a paralizar usted cuando usted ve que están pendiente la demolición, pero no hay acto administrativo? Entonces, en esos casos, uno tiene que entender que la jurisdicción contenciosa administrativa no solo se va a someter a la anulación de actos administrativos en cuanto a manifestaciones de voluntad por escrito del Estado, sino que tiene que acceder un poco más allá y por eso surgen otras acciones, es decir, ante el Estado, ante el Estado. El Estado en Venezuela prácticamente no tiene ante la jurisdicción contenciosa administrativa, sino el tema de los contratos. En Ecuador sí tienen formas de accionar distintas por parte del Estado. Y en esos casos, ¿no? Que era lo que yo le quería decir. Y en Venezuela hay unas acciones que hace el Estado frente a otro órgano del Estado que son muy curiosas cuando existen discrepancias en el ejercicio de las competencias. No sé si era lo que me había preguntado Peñalosa o le quedó la duda. Le agradezco mucho, mi doctor, por hacerme entender mi inquietud. Muy amable. Ok, listo. Entonces, estemos claros en eso. En la jurisdicción contencioso administrativa es la jurisdicción de control del ejercicio del poder. ¿Quién ejerce el poder? El Estado. Normalmente se dice la administración pública, pero en algunos casos no solamente es contra la administración pública, ¿ve? Porque en muchos casos encontramos experiencias de ejercicio de potestades públicas por parte de particulares. Es decir, supongamos, no sé, en Venezuela existen concesiones, por ejemplo, puede haber un ente privado que maneje
el servicio de recolección de desechos sólidos, un ente privado que maneje un matadero que le corresponde al municipio, entes privados que prestan servicios de salud, que prestan servicios de educación, ¿sí? Entonces, todos estos entes están sometidos al control del Estado y están sometidos al control de su acción por parte de los particulares, de las personas, por medio de la jurisdicción contencioso administrativa. Así sean entes privados, porque en ese momento están en ejercicio de lo que se llama una potestad pública. Acá hay una definición de la jurisdicción contencioso administrativa o bueno, una referencia a la jurisdicción contencioso administrativa realizada por un tratadista colombiano de apellidos Betancur Jaramillo, quien habla y dice, la materia contencioso administrativa está constituida por el conflicto jurídico surgido entre el administrado y la administración, es decir, entre el particular y el Estado. Eso en términos generales. En torno a la actividad de esta, considerada como desconocedora del ordenamiento jurídico general o de los derechos subjetivos de aquel y planteada ante un organismo independiente que debe decidirlo mediante una sentencia aplicando reglas propias. Así, el contencioso da la idea de contradicción o desacuerdo en la valoración jurídica de un acto hecho o contrato de la administración. Es decir, el contencioso comprende normalmente la disputa entre un particular o varios particulares y el Estado, representado por la administración pública, por uno o más órganos estatales, por algunas agencias estatales de categoría mixta, que puedan tener elementos públicos y privados, o por personas privadas, organismos o personas naturales o personas jurídicas de orden privado que por una razón legítima están en ejercicio de potestades públicas. Entonces, con eso quiero decir que el contencioso administrativo es un campo bastante amplio de ejercicio de la función jurisdiccional de control del poder. Se dice, como yo comentaba hace un rato, que el contencioso administrativo es una emanación directa del principio de la legalidad. ¿Recuerdan? Cualquiera de ustedes me puede decir qué es el principio de la legalidad en materia de derecho administrativo. El principio de la legalidad es la norma fundamental, está definido en todas las constituciones nacionales, que indican que tanto la Constitución como las leyes establecen las competencias del poder público y las formas en que éste se ejerce, ¿sí? Entonces, siendo el principio de la legalidad la norma en materia de cómo procede el Estado, el contencioso administrativo no va a ser más que una forma de comprobar, de corroborar, de determinar el ajuste del Estado, qué tanto se ajusta al principio de la legalidad en el ejercicio de sus competencias. Ok. En el Ecuador, ¿sí? En el Ecuador, bueno, hay acá una historia de la jurisdicción contencioso administrativa, hay algunas referencias a la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, pero quiero hacer en este momento, la ley de la jurisdicción contencioso administrativa ya está derogada, eh, algunas referencias pequeñas que hablan de los tribunales distritales, de los contenciosos administrativos, que hablan en general de cuáles son las competencias de la jurisdicción contencioso administrativa. Y son muchas, vamos a leer algunas. Están en el Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 217. La jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer y resolver las controversias que se suscitaren entre la administración pública y los particulares, por violación de normas legales o derechos individuales. Las dos implican violación del derecho del principio de la legalidad, ya en actos normativos inferiores a la ley o de los denominados actos de carácter sublegal o en actos o hechos administrativos. ¿Y por qué se incluye los hechos administrativos? Porque aunque no exista el acto administrativo, también la administración puede violar los derechos, como en el caso que yo le comenté a Peñalosa,
relacionado con el, la, mm, relacionado con la, cuando el Estado, sin realizar ningún tipo de actuación, simplemente violenta o vulnera el orden jurídico, sin realizar ningún tipo de acto administrativo, violenta el orden jurídico con una actuación material. Mi doctor, una consulta. Dígame, Dentro del acto administrativo igualmente ingresaría una mala práctica médica. a ver, si no pudiéramos decir que una mala práctica médica es un acto administrativo porque es un hecho, digamos, es un hecho, supongamos ustedes lo operan, por digamos, en un Ajá. organismo, en un hospital público, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos ante un hecho administrativo, pero no estamos hablando de un acto administrativo porque eso no es un hecho escrito que permita establecer la voluntad de la administración de acuerdo a como lo establece la ley. Pero eso no implica a que no se pueda derivar un tipo de responsabilidad. Por eso es que no se puede hablar solamente en materia contenciosa administrativa del control de los actos administrativos, porque eso va a limitar, va a generar una limitación descomunal grande del control. Pero en esos casos pudiera pensarse que hay un error. Si supongamos yo voy a una consulta privada y una consulta pública y dan un diagnóstico, eso es un informe. Y por ejemplo, si tomando en consideración ese diagnóstico, se toma en cuenta una decisión administrativa para de repente destituirme, por X, ese diagnóstico puede generar, si ha sido errado, una responsabilidad que pudiera ser, y esto es muy interesante en el Ecuador, porque en Venezuela la responsabilidad es del Estado, pero en el Ecuador, si bien la responsabilidad es del Estado, una responsabilidad objetiva, uno va contra el Estado, no va contra el funcionario que fue el responsable de la actuación o que realizó la decisión en concreto. Uno va contra el Estado, pero el Estado en el contencioso administrativo del Ecuador tiene una acción específica que se llama la acción de repetición, de acuerdo con la cual el Estado dice, bueno, a mí me fue declarada responsabilidad civil, yo pagué, resarcí los daños, pero existe un autor material de ese hecho, que es el funcionario tal, y yo voy y lo demando para que ese funcionario me cumpla el desequilibrio patrimonial que generó la intervención, digamos, en el contencioso administrativo realizada por el particular que se vio afectado y que obtuvo una sentencia favorable. Entonces, en ese caso, es interesantísimo entrar a pensar que en el Ecuador existe esa acción de repetición, por lo cual los funcionarios públicos en Venezuela, por lo menos, que son conscientes de que el que paga la responsabilidad, los daños, es el Estado, deben estar conscientes de la existencia de un procedimiento expedito y claro para luego, por medio del cual el Estado después va a obtener el pago Ya. del funcionario que realizó esa actuación que se apartó del derecho. Así Coménteme, es. Peñalosa, que algo, lo veo que algo me quiere comentar y me quiere aportar. No, sí, le estoy escuchando su aclaración sobre mi pregunta, mi doctor. Ok, mire, entonces, ya queda poco tiempo, quedan 6 minutos. Entonces, quería decir, en el contencioso administrativo del Ecuador, el 217 del Código Orgánico de la Función Policial me da características fundamentales de las competencias fundamentales de la jurisdicción contencioso administrativa. Por ejemplo, supervisar la legalidad de los actos y hechos administrativos y la potestad de la reglamentaria de la administración no tributaria, así como también las acciones judiciales que se incoen por su inactividad, tanto por la acción de la administración como por la inacción de la administración. Es decir, entran tanto actos administrativos, acciones
de hecho, vías de hecho de la administración y abstenciones de la administración de obligaciones genéricas o de obligaciones específicas. ¿Y por qué digo genérica y específica? Porque la administración en todas partes tiene una obligación genérica que es la de dar respuesta a los petitorios de los administrados y por otra parte tiene obligaciones específicas relacionadas de manera directa con las competencias ejercidas por esa administración. Puede conocer y resolver las impugnaciones que se propusieran en contra de reglamentos, resoluciones y demás actos normativos de rango inferior a la ley, etcétera, etcétera. Se extiende por unos 15 numerales, de los cuales no voy a abundar en este momento. Ok, y quería eh, que revisásemos en general, cuáles son las caracteres procesales, eso luego lo vamos a ver con calma, los caracteres procesales de la jurisdicción contencioso administrativa en el Ecuador y obviamente también van a ser en Venezuela. Son lo mismo porque se relacionan con garantías constitucionales que son universales. Entonces, en el Ecuador, la jurisdicción contencioso administrativa establecida en el Código Orgánico General de Procesos y en pues, todos los procesos del Ecuador está regida por los principios de oralidad, contradicción, eh, inmediación, concentración y publicidad. El primer principio, el principio rector del cual se van a derivar todos, es el principio de la oralidad. En el Ecuador, de acuerdo con el Código Orgánico General de Procesos, los principios son orales, es decir, se van a debatir en una audiencia pública, mediante los principios de la contradicción, en la menor cantidad de tiempo posible, es decir, si se pueden hacer en una audiencia o en la mínima cantidad de audiencias, es relevante. ¿Por qué? Porque esta ha sido una forma, la oralidad ha sido una forma de llevar al proceso una serie de caracteres, como por ejemplo la celeridad, ¿sí? La celeridad y el acceso, permitir un acceso más irrestricto a la justicia. ¿Por qué? Porque en muchos casos y en los ordenamientos jurídicos latinoamericanos se tendía a que los procesos contenciosos administrativos fuesen netamente escritos, se realizasen a través de unas fórmulas casi sacramentales, desarrolladas en escritos descomunalmente grandes, en los cuales en los cuales se generasen una serie de controversias, incidencias y demás, que tendrían simplemente a dilatar el proceso y a dilatar el proceso en términos muy comprensibles, porque el juez que conoce todos los procedimientos administrativos, así sean tribunales colegiados, todos los procedimientos contenciosos administrativos, y así se trate de tribunales colegiados, es un ser humano que tiene limitaciones para acceder también a la oportunidad del desarrollo de las materias, el desarrollo de las sentencias y enfrentándose a alegatos descomunalmente largos que no accedía a ellos de prima facie, sino a través de la lectura posterior. Esto generaba que se tendiese a dilatar los procesos en beneficio de quién, en beneficio de la administración pública, porque a la hora de revisar los resultados del procedimiento contencioso administrativo era beneficioso para el Estado porque no se ejercía un control específico, muchas veces se quedaban sin efecto los procesos por el paso del tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, este primer principio, que es el único que vamos a conversar hoy, el principio de la oralidad es el principio rector en materia contencioso administrativa, si bien se requiere también de algunas actuaciones que son por escrito.